Buenos días, les agradezco mucho a todos que hayan podido venir. El día de hoy voy a presentarles una versión un poco resumida de esta tesina que defendí hace un par de meses, titulada Necesidad de la seguridad humana en México para acreditar el diplomado en Seguridad Nacional e Internacional de la Anáhuac del Sur. Primeramente agradecer a la facultad que año con año nos da este espacio y especialmente por haberme permitido presentar el día de hoy este trabajo. Esta tesina es un poco un híbrido entre filosofía y ciencias sociales, justamente para abordar la relación que hay entre filosofía y seguridad. Por un lado, a partir de los 40, los estudios de seguridad estuvieron principalmente llevados por politólogos, por internacionalistas, y justamente en este tipo de textos lo que falta es como un marco filosófico. Y por otro lado, en filosofía hemos a lo largo de muchos siglos escrito un muy buen marco para hablar de temas de seguridad, filosofía política, filosofía de la guerra, ética, pero no se ha aterrizado concretamente en temas de seguridad. Entonces esta tesina lo que busca es unir las dos partes. Sin más preámbulo, doy lectura a la ponencia. Entre 2009 y 2016, el gasto militar ha representado aproximadamente un 2.3% del PIB mundial, de acuerdo con cifras del Centro Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Y anualmente mueren 1,6 millones de personas por causas relacionadas a la violencia, según la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, la seguridad nacional e internacional ha servido como estandarte para partidos políticos, candidatos presidenciales y estados alrededor del mundo, con particular intensidad por lo menos desde el inicio de la Guerra Fría. Precisamente la seguridad como objeto de estudio académico florece durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, estudio que principalmente sirvió a la Unión Soviética y a los Estados Unidos para planear y distribuir estratégicamente el desarrollo de sus medios de violencia. En un mundo en el que la llamada seguridad nacional e internacional ha sido utilizada para convertir a los hombres y a los pueblos en piezas de ajedrez, resulta necesario preguntarse: ¿qué es la seguridad? ¿De qué elementos integra? ¿Vale la pena convertir al reino de los fines en un reino de los medios en aras de la seguridad? Estas preguntas de naturaleza teórica no son triviales, pues hoy en día la seguridad es presuntamente discutida en el debate público sin reparar en la complejidad que requiere analizarla y conseguirla. México es un país en donde particularmente escasea literatura en la materia, por lo que esta tesina busca contribuir, por un lado, a la elaboración de un marco teórico coherente sobre los términos técnicos y estructuras de seguridad, y por otro lado, rescatar los contenidos en la historia de la filosofía que puedan abonar a comprender los orígenes de la búsqueda humana por la seguridad. Para empezar definiendo los términos, seguridad puede entenderse en dos sentidos: su sentido etimológico y su sentido de certeza epistémica. La palabra seguridad viene del adjetivo securus y del sustantivo securitas. Ambos significan en latín sin preocupación, exento de preocupaciones, sin temor, tranquilo y demás traducciones similares. De manera que etimológicamente la palabra seguridad remite a un estado subjetivo de tranquilidad, al sentimiento de paz producido por percibir que no hay algo en la realidad que pueda amenazar nuestra vida o integridad física en determinado momento. El sentido etimológico de seguridad nos revela sus dos esferas más importantes: la subjetiva y la objetiva. En primera instancia, la seguridad es un estado psicológico de tranquilidad producido por la percepción de ausencia de amenazas. Sin embargo, ese sentimiento de paz puede producirse aun cuando en la realidad sí exista alguna amenaza contra la vida o integridad de un individuo. Un ciervo puede beber tranquilamente agua de un río, es decir, sintiéndose seguro subjetivamente, pero si un cazador le apunta a 200 metros, el ciervo no está seguro objetivamente. Por otro lado, el sentido de certeza epistémica de la seguridad revela la intervención de la razón en el proceso que realiza un individuo para determinar si está seguro o no. Cuando proferimos frases como «estoy seguro de que lloverá hoy», manifestamos certeza con respecto de esa proposición, es decir, confianza en que es verdadera. Sin embargo, si el día de hoy no llueve, a pesar de haber tenido certeza sobre esa proposición, ha resultado ser falsa. Esto nos demuestra, por un lado, que cuando un individuo evalúa si está seguro, necesita llevar a cabo cierto análisis racional y no solo depende de sus sentimientos, y por otro lado, refuerza la idea de que la seguridad se integra por la esfera subjetiva y la objetiva. Cuando afirmo «estoy seguro de que lloverá hoy» y no se cumple, se manifiesta la necesidad de que coincidan mi estado subjetivo y la realidad para hacer esa proposición verdadera.
Un último ejemplo para mostrar la necesidad de esta coincidencia lo encontramos al analizar el papel de la ignorancia en el mítico pasaje de Don Quijote contra los molinos de viento. Cito: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Aquel día Don Quijote no solo perdió su lanza y provocó sobre Rocinante y sobre sí mismo una tremenda confusión, sino que mostró cómo juega la ignorancia en la seguridad. Objetivamente, el caballero andante no enfrentaba ninguna amenaza, pero su incapacidad de comprender de manera apropiada la realidad lo llevó a sentirse subjetivamente inseguro y actuar de manera violenta para defenderse. Es así como en esta tesina queda definida la seguridad como la percepción subjetiva de tranquilidad ante la ausencia de amenazas y la objetiva ausencia de peligros que atenten contra la vida o integridad de un individuo. Pasemos ahora a otra pregunta de igual importancia. ¿De dónde proviene el deseo humano por tener seguridad? La respuesta la encontramos al analizar la definición aristotélica de hombre como animal político. Análisis, quiero aclarar, mediante el cual no busco comprometerme en esta tesina con los contenidos de la filosofía política aristotélica, sino desarrollar algunas intuiciones que se desprenden de reflexionar sobre esta definición por sí sola. El componente animal del hombre es clave para entender su deseo por la seguridad. Todo ser humano nace con una tendencia biológica a procurar su supervivencia. Prueba de ello es la formación y operación del cerebro primitivo o cerebro reptil, mismo que se encarga de tomar decisiones referentes a la supervivencia del organismo. El factor político es igual de importante para entender cómo busca su seguridad el ser humano. Recordemos que la palabra política puede traducirse del griego como lo relativo a la polis, lo relativo a la comunidad. El hombre, a diferencia de otros animales, tiene una dependencia especialmente marcada de la vida comunitaria para garantizar su supervivencia. Primero que nada, necesita de la convivencia de sus padres para empezar a existir. Y ante la ausencia de veneno, grueso pelaje, garras, colmillos o algún otro notable instrumento biológico de defensa, el hombre depende muchos años del cuidado de sus padres para poder sobrevivir. Y aun cuando el hombre primitivo había alcanzado cierto grado de autonomía, no abandonaba la comunidad, pues esa ausencia de instrumentos biológicos de defensa obligaba al hombre a cazar y recolectar en comunidad. De todo lo anterior, se desprende que la seguridad consiste fundamentalmente en un estado o conjunto de circunstancias que garantizan la supervivencia del individuo, y que en el caso del hombre, los mecanismos para alcanzar esa supervivencia son dependientes en gran medida de la vida comunitaria. Para unir esta conclusión con lo que enuncié hace unos minutos, hemos de afirmar que solo puede decirse que un individuo está seguro, en su sentido más elemental, cuando objetivamente se encuentra rodeado de circunstancias que permiten su supervivencia y percibe correctamente que en efecto su existencia está fuera de peligro. La búsqueda de seguridad en este contexto es la que mantiene unida a la comunidad, pero cabe preguntarse, ¿qué tipo de comunidad? La respuesta de Hobbes y Rousseau es la comunidad del Estado. A ambos autores se les puede objetar legítimamente el que construyan su teoría política con base en un hipotético estado de naturaleza, mismo que, como mencioné anteriormente, es imposible que haya existido dada la configuración biológica del hombre, que lo hace dependiente desde el inicio de su existencia de la vida comunitaria. Aún así, Hobbes y Rousseau aciertan en concebir al Estado como el tipo de comunidad con mayor capacidad de satisfacer las necesidades de seguridad del hombre. Esto se debe, en general, al papel que juegan las normas de una comunidad para garantizar la seguridad de la misma y, en particular, por la relación histórica que han tenido los estados con las normas del derecho escrito. Toda comunidad humana de forma espontánea ha generado normas, líneas generales de comportamiento que permiten al grupo, entre otras cosas, alcanzar ese estado sin preocupaciones llamado seguridad. Dichas normas marcan las recompensas y castigos para quienes respeten o violen aquel ciclo de actividades y actitudes que permitan alcanzar la seguridad comunitaria. La familia y la tribu primitivas ciertamente podían satisfacer necesidades básicas de alimentación y protección ante depredadores, pero no pueden compararse las necesidades estructurales de organización comunitaria del 8000 a.C.,
cuando había aproximadamente 5 millones de seres humanos, a la del siglo XVII, época en que escribe Hobbes, con 500 millones de personas. Este cambio de necesidades se ve reflejado, por un lado, en las normas dirigidas a la protección de procesos vitales para la comunidad. Si alguien olvidaba cerrar la puerta de la aldea en el 8000 a.C. y un lobo devoraba a 8 de 30 pobladores, ciertamente el impacto demográfico sería mucho más grave que si ocurría lo mismo en la Inglaterra del siglo XVII. Por otro lado, en el seno de la organización estatal, las normas cumplen sistemáticamente con un segundo propósito: proteger a la comunidad de amenazas antropogénicas. Ciertamente en cualquier grupo humano ha habido distintos castigos para conductas como el robo, la traición, la mentira o cualquier otra que se quiera enunciar. Pero nuevamente aparece la dificultad de que, ante el inmenso crecimiento demográfico, no es posible aplicar con la misma eficiencia dichas normas a través de los métodos tribales. En mayor o menor medida, los grupos humanos tuvieron que recurrir a mecanismos de derecho escrito que estandarizaran la aplicación de estos criterios de conducta. A través de prácticas de derecho escrito, así como la estandarización de procesos de seguridad y el desarrollo de burocracias profesionalizadas, quedó patente la utilidad de la organización estatal de manera especial en la historia militar del siglo XX. Prueba de ello es el desarrollo de manuales de guerra sistemáticos, el nacimiento de una comunidad académica que produjo estudios y doctrinas de seguridad en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, así como la creación de mecanismos institucionales de resolución de conflictos con capacidad de respuesta militar y humanitaria a escala global, tales como la Organización de Naciones Unidas o la OTAN. Con todo lo anterior, no demerito en manera alguna la capacidad que tienen las formas de organización tribales para satisfacer sus necesidades de seguridad. Sin embargo, con todos sus profundos defectos, la organización estatal ha permitido coordinar los esfuerzos de seguridad a nivel regional y mundial de manera sistemática y con alto impacto, por lo menos desde hace 2 siglos. Habiendo terminado de analizar el papel de las normas en la búsqueda de la seguridad, procederé a analizar el concepto que da razón de ser al título de esta conferencia: el concepto de seguridad humana. La doctora María Cristina Rosas, una de las académicas más importantes sobre seguridad en México, califica las doctrinas, estrategias y políticas de seguridad implementadas entre los 40s y los 90s como estatocéntricas y militaristas, es decir, centradas en proteger principalmente al Estado a través de la fuerza militar. Si uno analiza los planes de despliegue militar de varios países durante la Segunda Guerra Mundial o las doctrinas de ataque y represalia nuclear durante la Guerra Fría, uno puede apreciar que ese estatocentrismo busca proteger principalmente a territorio y gobierno, quedando a la población en un segundo plano. Pero en la década de los 90s, con la disolución de la Unión Soviética, surgió una nueva pregunta: si ya ha sido presuntamente derrotado el presunto enemigo del presunto mundo libre, ahora, ¿quién es el nuevo gran adversario de la humanidad? ¿Ahora en qué dedicar los millones antes dedicados a la carrera armamentística? La respuesta la dio en 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el concepto de seguridad humana. La seguridad humana es un nuevo enfoque para las doctrinas, políticas y estrategias de seguridad, pues cambia de tener como su objeto principal de protección al Estado para poner en el centro a la persona. De los 3 elementos constitutivos del Estado, territorio, población y gobierno, la seguridad humana pone el acento en el más importante, la población, y no la población entendida como una masa informe, sino en la persona concreta. Desde el enfoque de seguridad humana, cualquier amenaza o riesgo contra una persona, entiéndase la posibilidad de ser víctima de un delito, de verse obligado a delinquir por falta de oportunidades, de enfermarse o cualquier otra situación que ponga en peligro su supervivencia y vida digna, debe ser considerada como una amenaza general a la seguridad. Como puede apreciarse, el concepto de seguridad humana aspira a una noción de seguridad que va más allá de la mera supervivencia, pues tiende un puente entre seguridad y dignidad. Tender dicho puente resulta complicado, pero en un afán dialéctico, espero por lo menos mostrar lo problemático que sería su no existencia. Pensemos en la vida de un esclavo en la antigua Roma. En la medida en que cumpla con sus deberes, tiene alimento y su vida asegurada. Y aún así, ¿podemos decir que por la simple garantía de su supervivencia, ese esclavo vive plenamente seguro? Existir sin el reconocimiento de hombre, sino con el de mero objeto, privado de la libertad, ¿eso es vivir con seguridad? Barry Busan, uno de los académicos más importantes sobre seguridad del siglo XX, en su libro People, State and Fear, define la seguridad
como condición necesaria para permitir